Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y en esta ocasión estaré leyendo en el libro de los Efesios, capítulo 1, del 1 al 23. ¡Vamos! Salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas
bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria sea al Señor, bendita su palabra. En los primeros versos de este capítulo primero de Efesios, Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo y saluda a los efesios deseándoles gracia y paz. Miren qué precioso eso. De parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Del verso 3 al 14 podemos ver que Pablo habla específicamente de las bendiciones espirituales en Cristo. ¿Y cuáles son estas bendiciones? Pablo alaba a Dios por lo siguiente. Mire, preste mucha atención. Número 1. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por medio de Jesucristo. Y esto lo vemos en el verso 3. Mire qué maravilloso eso. Número 2. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 4. Mire qué tremendo, qué maravilloso y qué precioso lo que el Señor hace en nuestra vida. Mire esto. Número 3. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según su voluntad. Y esto lo vemos en el verso 5. Número 4. Nos hizo aceptos a través de Jesús para la alabanza y la gloria de su gracia. Mira qué bello esto. Esto está en el verso 6. Número 5. Nos dio redención por su sangre, el perdón de pecados y gracia abundante. Esto lo vemos en el verso 7 y el 8. Número 6. Nos hizo conocer el ministerio de su voluntad de reunir todas las cosas en Cristo, tanto en el cielo como en la tierra. Y esto está en el verso 9 y 10. Por eso cuando nosotros oramos el Padre nuestro, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra, ¿verdad? Ahí está, miren qué precioso eso. Por eso dice la palabra de Dios también, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Nosotros tenemos que saber y conocer el vínculo tan grande del cielo y la tierra que nosotros tenemos, ¿verdad? Por eso tenemos ese poder en nuestra boca. Si te das cuenta de bendecir o maldecir, el poder está en tu boca. Mira qué precioso y qué maravilloso esto. Así también, en el número 7, dice, en él también obtuvimos herencia. Mire qué precioso. Porque dice la palabra de Dios que ya no somos esclavos del pecado, ¿verdad? Sino hijos. Y si hijos, así también coherederos juntamente con Jesucristo. Oh, hermano, esto es precioso, esto es maravilloso, esto es poderoso, esto es poder de Dios, hermano. Mire qué grande la palabra. Y esto lo vemos en el verso 11. Número 8. Fuimos sellados con el Espíritu Santo como garantía de nuestra redención. Mire qué precioso y qué maravilloso eso. Por eso cuando usted recibe el Espíritu Santo, acuérdese que el Espíritu Santo es un regalo de Dios, dice, para toda carne. Todo aquel que lo desee, que lo pida, ¿verdad? Dice, palabra de Dios dice, pedid se os dará, buscad y hallaréis. Cuando nosotros le pedimos al Señor de todo corazón,
Señor, yo quiero de tu espíritu. Dame de tu espíritu. Yo necesito de tu espíritu para poder hacer tu voluntad más en mi vida. Porque nosotros con esta fuerza humana no podemos. Necesitamos la fuerza celestial de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios viene y desciende sobre tu cuerpo, son como ríos de agua viva que saltan para salvación y vida eterna. Mire qué precioso. Yo recuerdo cuando yo me acuerdo que fui a una campaña de uno de los que podría yo decir que es mi padre espiritual, el hermano Gigi Ávila, que ya está en la gloria de Dios. Pero yo aprendí tanto de ese siervo. Yo me comía sus prédicas, hermano. Cuando digo me comía, es que yo devoraba ese mensaje tan poderoso, esa palabra de poder, de fuerza. Yo la recibía y llegaba a mi espíritu, atravesaba mi alma, hermanos. Busca en el internet, busca en YouTube prédicas de Gigi Ávila y tú vas a remecerte de poder con esa palabra tan poderosa, tan linda. Y yo recuerdo que de mi iglesia fuimos de voluntarios a una campaña de él y estuvimos de ujieres ahí cuidando. Y entonces yo me acuerdo que yo oía como él hablaba sus lenguas y en mi mente yo las repetía y yo decía, Señor, yo quiero, yo sé que ese es tu poder, yo sé que esa es tu fuerza que viene de adentro, yo la quiero, Señor, yo la quiero. Y yo estaba en la cocina de mi casa y caminaba de un lado a otro y decía, Señor, yo quiero eso, yo quiero, Señor, yo quiero. Y yo estaba clamándole y clamándole al Señor mientras hacía mis cosas, estaba preparándome para llevar a mis niños a la escuela. Y me acuerdo que en un momento de esos, yo me acuerdo que yo en mi mente repetía las lenguas del hermano Gigi. Yo me las había oído y yo las repetía en mi mente. Yo no las repetía en voz audible, pero en mi mente yo había aprendido sus lenguas y nomás yo las repetía y decía, Señor, yo quiero tener mis lenguas, yo quiero que tú me des eso, yo quiero más de ti, Señor, ayúdame. Y en ese momento, ahí en la cocina de mi casa, recuerdo que agarré las llaves y de pronto comencé a hablar en el espíritu, a hablar en lenguas y comencé y no podía parar. Y me acuerdo que mi mamá, pues ella nomás que me miró y dice, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y yo nomás me acuerdo que escribí en un papel, estoy mejor que nunca en mi vida, porque había recibido lo que tanto deseaba, había recibido al final el bautismo en hablar en lenguas. Y para mí era algo grandioso, algo maravilloso. En ese momento yo me sentía en el cielo y no podía parar de orar. Y seguía alistándome y agarré a mis niños y los metí al carro. Yo no paraba de hablar en lenguas y llevaba por todo el camino. Me acuerdo que en la escuela de ellos estaba un poquito más para downtown y yo vivía en otra parte de Los Ángeles. Y yo me acuerdo que iba manejando y yo no paraba de hablar en lenguas y mis niños solo me quedaban mirando, pero ellos sí estaban familiarizados con las cosas de Dios y en la iglesia había hermanos que hablaban en lenguas. Y yo me acuerdo que llegué, dejé los niños y todo y ya casi regresando al camino, poco a poquito fueron parando, ¿verdad? Pero yo sabía que eso ya estaba en mí y yo estaba pero gozosísima, ¿verdad? De haberlas recibido. Así que ya te digo, eso es el sello del Espíritu Santo como una garantía, dice la palabra, de nuestra redención, que somos redimidos, ¿verdad? Por eso, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, después de eso tú tienes que bautizarte en agua también por obediencia, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿verdad? Por eso tenemos que obedecer al Señor conforme se nos ha enseñado. Hasta Jesucristo mismo se bautizó en el agua, ¿verdad? Y eso es precioso, porque yo me acuerdo una vez que mi niña todavía no había sido bautizada en agua y
En mi iglesia generalmente cada fin de semana tenían bautismos de agua. Y yo me acuerdo que ese día terminó el servicio y yo oí la voz clara del Señor que me dijo, hoy se va a bautizar tu hija. Y yo dije, Señor, pero no han anunciado nada y no hay letreros. Yo no creo que hoy tienen bautismos. Y cuando salgo así del templo, así de frente, había un gran sign ahí, un anuncio que lo estaba cargando una hermana. Hoy bautismos en el gimnasio. Y ahí tenían las piscinitas, ¿verdad? Y todo eso. Porque la iglesia tiene un bautismerio grande, alto ahí atrás del púlpito. Pero ese día lo tenían de esa manera. ¿Sí me entiendes? Y Dios decidió que ese día ella se iba a bautizar. Y yo volteo y la miro a mi hija y le digo, el Señor dice que hoy te vas a bautizar. ¿Hoy día, mamá? Ok. Y ella sí lo recibió con gusto, ¿verdad? En ese momento. Entonces fuimos avanzando, ¿verdad? Hacia la parte del gimnasio y había unas hermanas preparadas. Dijeron, venga acá para que la cambien de ropa, le pongan, ¿verdad? La bata que va a usar para entrar a las aguas. Y ya luego otras hermanas estuvieron dándole una consejería, la prepararon, le dieron unas sandalias. Y así fue pasando por uno y uno, por los booths que tenían que pasar. Y ya cuando estaban todos preparados, ya los parientes se arrimaron a otro lado y ya comenzaron las hermanas a orar por ellas, por cada una. Y iban pasando al agua. Y pues ahí yo estaba bien, bien feliz porque finalmente mi hija también, porque ya mis hijos mayores ya habían sido bautizados, pero hoy ese día el Señor decidió que ella se iba a bautizar ahí también, ¿verdad? Y lo hizo de esa manera, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo me bauticé en un río y era de madrugada casi y estaba el agua fría, muy fría y pasaba por las rocas y todo. Y me acuerdo que la vez que yo me bauticé, se bautizó juntamente conmigo la hija de los pastores, ¿verdad? En aquel entonces, la hermana Juanita y hermano Max López, que ellos se nos fueron para Wichita, Kansas, pero los amo en el Señor tanto y espero un día volverlos a ver también, ¿verdad? Y ya les digo, entonces era muy frío y yo me acuerdo que cuando entré a las aguas, salí de las aguas gozosa, ¿verdad? De obediencia a Dios. Y van cantando los hermanos esa canción que yo creo que es muy conocida ya, esa que dice, soy bautizado como manda el Salvador, ¿verdad? Ya la debes conocer porque muchas veces la usan en los bautismos. Pero yo no sé, pero yo cada que miro un bautismo, yo siento como que renuevo esos votos con Dios, yo siento como que es a mí que me están bautizando, yo siento algo tan precioso en mi espíritu cada que yo veo los bautismos, es algo tan maravilloso, ¿verdad? Porque nos lleva otra vez a recordar ese momento en que nosotros nos bautizamos también por primera vez, ¿verdad? Qué precioso es el Señor. Y así vamos a seguir adelante, ¿verdad? Bueno, como decía, que pues el Espíritu Santo es la garantía que nos da, ¿verdad? Como decía yo en el verso 13 y 14. Así también, en la última parte, Pablo hace una oración por los creyentes. Y mire qué precioso lo que él pide, ¿verdad? Dice que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y esto está en el verso 17. Porque eso es algo que realmente necesitamos todos. Necesitamos que Dios nos dé de su sabiduría y nos revele su conocimiento de todo lo que viene de Él, de sus promesas, de su palabra, que su palabra se haga vida en nosotros, que su palabra se haga fuerza en nuestro espíritu, que su palabra nos llene, nos ayude cada día, ¿verdad?
Porque la palabra de Dios no es un libro cualquiera. La palabra de Dios es vida, es esperanza, es ánimo, es fuerza, es poder de Dios. ¿Sí te das cuenta? Entonces, qué precioso que Pablo oraba de esa manera por todos nosotros, ¿verdad? Porque ahora nosotros podemos leer esto y sabemos qué es lo que él pedía. Así también el punto número 2 decía que sean iluminados los ojos de su entendimiento para que comprendan, y esto lo he dividido en A, B y C, que comprendan A, primeramente, la esperanza a la que han sido llamados. La esperanza a la que hemos sido nosotros llamados. Mira qué precioso eso. Porque en Cristo hay esperanza. Esperanza para todo, para todas las situaciones que estaremos o que en el futuro o en el presente viviendo. Si tú estás en Dios, si tú estás en Cristo, hay esperanza. No importa la situación tan difícil o apremiante en la que tú estés pasando, hay esperanza en Dios. Hay por los ojos de la fe más allá un camino perfecto, un camino recto, un camino de paz, un camino de amor. Hay algo en que aferrarte a través de Jesucristo. Mira qué maravilloso y qué precioso es esto. Ve las riquezas de la gloria de su herencia. Mire qué precioso esto. Porque las riquezas de la gloria que heredamos a través de Jesucristo es algo maravilloso. Son los frutos del Espíritu. Esas riquezas que podemos tener en Dios no tienen un valor de un dinero humano. Son cosas que nos llenan por completo, como es la presencia de Dios. Cuando tú sientes la presencia de Dios en tu vida, es la paz más inefable, más completa que nunca hayas sentido. Es como cuando una madre al final da a luz su hijo y luego puede descansar y mira la carita de su bebé y siente ese gozo tan grande porque ha traído un hijo al mundo. Ese tipo de gozo total, ese gozo que solo lo sientes algunas veces en tu vida, ese gozo que solo viene de Dios. ¿Sí me entiendes? Sentir la gloria de Dios. Cuando Dios te revela algo a través de uno de sus hijos, algo de sabiduría, y de pronto todo desaparece a tus ojos humanos y comienzas a ver esa gloria, esa nube de Dios. Y cuando oyes la palabra que llega a través del siervo o la sierva, que el Señor te está revelando su gloria a través de él o ella. Oh, hermanos, eso es algo que no tiene precio, que nunca tiene precio. A mí el Señor me ha abierto los ojos para ver su gloria varias veces y es algo precioso, porque siempre sucede cuando tú estás recibiendo revelación a través de la palabra. A través de la palabra se pone a través de un siervo, sierva, que el Señor revela la palabra. Sea que estás viendo un programa de televisión, pero tú estás viendo un mensaje de Dios, el Señor puede abrir tus ojos espirituales en ese momento y tú vas a sentir la gloria de Dios. Eso es algo maravilloso. Eso es algo precioso que no tiene comparación con nada. O cuando danzas en el Espíritu. Recientemente estoy buscando una iglesia cerca de donde yo vivo. Y fui a visitar una iglesia. Y ese día
estaba yendo a otra iglesia que es la que generalmente voy, pero es mucho más lejos de mi casa. Y ese día mi niña se tardó bastante en alistarse. Entonces cuando llegamos tarde y habían cerrado la reja del parking del lado donde está el templo. Y habían cerrado la reja del parking de la parte derecha también. Entonces dije, oh, ¿y ahora dónde nos vamos a parquear? No hay cómo entrar. O esperamos el tercer servicio, o buscamos otra iglesia ahora rápido. Entonces me puse a hacer Google, ¿verdad? Porque es lo que aquí hace uno en América. Y encuentra rápido una iglesia que esté abierta a ese horario. Y encontré una iglesia, que la iglesia no tenía ni un sign afuera, ¿verdad? Pero el Google me llevó exactamente a esa iglesia. Y cuando yo entré al templo, no estaba muy lleno, era un lugar pequeño. Y me siento y estaba la pastora, estaba orando. Pero estaba orando con una autoridad. Ella estaba orando para poner todo en orden. Yo sentí que ella estaba orando por el país, que estaba orando por una situación, por otra situación, estaba orando por los siervos y las siervas, estaba orando por las iglesias, estaba orando para que el Señor limpiara de toda potestad, de todo principado, de toda cosa que se estaba metiendo en las iglesias para estorbar una cosa, otra. Ella estaba orando con mucha autoridad y organización específica. Ella estaba en lo que estaba, hermanos. Ella estaba haciendo con autoridad la obra de Dios, y yo sentí que esa era una buena iglesia. Y cuando me di cuenta, hermanos, cuando chequeé la ciudad y todo, estaba a 5 minutos de mi casa. Y yo le di gracias a Dios, le di gracias, Señor, porque yo creo que tú me estás trayendo a este lugar. Y hermanos, cuando comenzaron las alabanzas, yo estaba adorando a Dios, yo estaba adorándole con mis ojos cerrados. Y de pronto el Señor tomó control de mi cuerpo. Y eso es otro de los regalos de Dios, la danza para el Señor. Y mis manos ya se movían para un lado y otro, como abriendo las manos y tirándolas para atrás. Y comenzaron mis pies a levantarse y comencé a danzar en el Espíritu. Y cuando danzas en el Espíritu es como si el Señor te lleva en un remolino. Y sacamanto arabasaya. Cuando el Señor te lleva en esa danza para Él, tú sientes que tu cuerpo desciende, los brazos, todo tu torso se siente doblándose hacia adelante en humillación hacia tu Rey, hacia tu Dios poderoso. Y comencé, hermanos, a danzar en el Espíritu y a llorarle a mi Señor. Y cuando sientes esa presencia gloriosa sobre todo tu ser, es algo hermoso, hermano. Tu cuerpo danza, tu cuerpo se dobla hacia adelante, abres tus brazos hacia atrás, desciendes como que estás adorando, hermano. En ese momento eso es algo precioso. Y esas son parte, hermanos, de esos regalos que recibimos de Dios, esos regalos que no tienen precio humano, que no puedes darle un valor de dinero, porque son cosas que solo descienden de Dios para tu vida. Son cosas que nadie más te puede dar, que solo tu Dios, tu creador, tu hacedor, tu Rey, tu Dios todopoderoso. Solo de Él tú puedes recibir estas maravillas preciosas. Y solo te estoy hablando de algunas. Hay muchísimo más. Hay muchísimo más de cosas que Dios ha preparado
para la iglesia, para nosotros, si te das cuenta. Y la letra C es la grandeza del poder de Dios para con los creyentes, basado en el verso 18 y 19. Y mira esto, qué tremendo, la grandeza del poder de Dios para con nosotros. Porque cuando Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos, Él les dijo que cosas mayores que las que Él había hecho, nosotros podríamos hacer en su nombre. Esto quiere decir que a través del nombre de Jesús, nosotros podemos tomar toda la autoridad de Dios para, dice la palabra, que en su nombre echaríamos fuera demonios, que en su nombre oraríamos sobre los enfermos y estos sanarían. ¿Sí te das cuenta? Qué precioso y qué maravilloso es el poder de Dios. Sabemos que hay siervos y siervas que han creído a eso, que han creído a ese mensaje y esa palabra. Y solo depende de que tú tengas fe y creas. Si tú le crees a Dios, si tú le crees a la palabra, tú vas a poder obrar conforme a la voluntad de Dios. Tú vas a poder orar por un enfermo y éste se va a sanar. ¿Por qué? Porque no es nuestro poder, es el poder de Dios a través de nosotros. Nosotros somos unas vasijas. El Señor nos usa. Por eso el Señor necesita de nuestro cuerpo humano, ¿verdad? Porque Él, cuando se fue, dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que allá donde yo voy, ustedes también puedan estar. Pero dijo que no nos dejaría huérfanos, sino que Él mandaría de su Espíritu, que estará con nosotros y nos llevaría, dice, a toda justicia y a toda verdad. Mire qué precioso eso. Tú vas a poder echar fuera demonios con autoridad de Dios. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todos se salven, que todos lleguen al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que tú tengas una vida de paz, de amor, una vida tranquila, que puedas sentir la presencia de Dios. Esa es la voluntad de Dios para todo ser humano. Así que ya te digo, tú que representas el cuerpo de Cristo, tú estás aquí para hacer la voluntad de Dios. Ese es nuestro verdadero propósito en esta vida. ¿Sí me entiendes? Y este poder es el mismo que resucitó a Cristo y lo sentó a la diestra de Dios, sobre todo principado y autoridad. Y esto está en el verso 20 y 21. Mira qué tremenda cosa. Ese poder que Dios nos da es el mismo poder que resucitó a Jesús. Porque déjame decirte eso. Cuando Jesucristo muere en el cuerpo, Él desciende aún hasta lo profundo de la tierra, aún al Hades o al infierno. Él desciende y de ahí resucita. Al tercer día, cuando Él resucita, Él avergüenza a todo principado y a toda potestad y aún a la muerte misma. Y Él se eleva y resucita en victoria. Y esa es la victoria que nosotros tenemos ahora. Que Jesucristo venció toda la maldad, el pecado, la vergüenza, la malicia. Todo eso Dios
a través de Jesucristo lo vence en la cruz del Calvario. Y al resucitar, Él se sienta a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Él vence toda autoridad del enemigo. Y esa victoria es la que a nosotros nos da. Imagínate qué precioso y qué maravilloso eso. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. En ese momento que Él resucita, Él estaba con un cuerpo incorruptible. Por eso es que cuando María Magdalena se le acerca y lo reconoce, ella lo quiere abrazar. Pero el Señor le dice, no me toques todavía porque todavía no he subido al Padre, ¿verdad? Mire qué tremenda cosa. Porque en ese momento, Él quería que ella no solo se confiara de Él en su cuerpo humano, sino que también después ella pudiera recibir del Espíritu para vivir por el Espíritu y en el Espíritu. Por eso nosotros hoy en día tenemos el Espíritu Santo que está adentro de nosotros. Dios ya no está afuera. Dios no, desde el principio Dios hablaba directamente a Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, ¿verdad? Dios les hablaba. Después mandó a su Hijo Jesucristo y Él anduvo predicando la palabra de Dios, haciendo bienes, sanando. Pero ahora Dios está adentro de nosotros. Mira qué precioso y qué maravilloso. Yo creo que esta es la dispensación más preciosa en la que estamos viviendo hoy en día, porque Dios está adentro de nosotros. Dice que nuestros cuerpos son templos y moradas del Espíritu Santo de Dios. Mira qué precioso y qué maravilloso esto. Pero que si dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, eso quiere decir que en ese momento, cuando Él asciende desde lo profundo de la tierra, Él asciende en victoria, tomando toda autoridad y todo poder de parte de Dios. Y que dice que Dios lo dio a Él por cabeza a la iglesia. ¿Sí te das cuenta? Qué precioso y qué maravilloso es esto. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero nuestra cabeza, nuestro líder, nuestro general, nuestro comandante, nuestro jefe principal, al único que le debemos toda honra, toda gloria, toda alabanza, al único que puede desatar los sellos. Ay, Samaya, aquí arraba santa. Hermano, solo a Jesucristo le debemos todo. Él es nuestro Rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. El que es, el que ha de venir y el que vendrá. El principio y el fin, el alfa y la omega. Él es el Todopoderoso. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, hermano, esto es tan precioso y tan maravilloso. Porque si Jesús es nuestra cabeza, entonces nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Escúchalo bien, hermano. Tú y yo ahora tenemos la mente de Cristo, con los pensamientos de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de fe, de bondad, de mansedumbre, de templanza, de dominio propio. Con los pensamientos del Padre, porque Él y el Padre uno son. Mira qué precioso y qué maravilloso es esto, hermano. Yo ahorita te estoy revelando algo tan precioso y tan maravilloso de parte de Dios. Hermano, yo creo que por eso tuve tanta oposición esta semana para poder hacer mi programa, hermanos. Sabes que me tardo bastantito en hacer los gráficos y luego modular la voz y editar. Toma tiempo todo esto, hermano, pero no sé. Yo sentí que había mucha oposición
para este programa porque el Señor tenía algo buenísimo para nosotros esta semana, hermano. Esto es algo grandioso, esto es algo tan poderoso y maravilloso, hermano, y recíbelo. Recíbelo de parte de Dios en tu espíritu, así como está llegando a mi espíritu y yo lo estoy sacando para afuera, hermano, porque la bendición viene del cielo sobre nuestra vida y no nosotros tenemos que expandirla y darla y publicarla y llevar el evangelio a toda criatura, a todo el que crea, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces ahora, si Jesús es mi cabeza, yo ya no, como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que yo hago ahora lo hago para la honra y gloria de su nombre. Si Jesucristo es mi cabeza, yo ahora puedo bendecir a otros, ahora yo puedo orar por otros. Amén. Bendito sea el Señor. Y sigue diciendo, por medio de Jesús, que todo lo llena en todo. Miren qué precioso y qué maravilloso saber que todo lo llena en todo. No hay límites para el poder de Dios. No hay ningún tipo de límites para el poder de Dios. Aún Dios mismo dijo, ¿habrá algo imposible para mí? Mira qué tremenda cosa. Y la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Por eso nunca te dejes engañar del enemigo, que te haga pensar que tú estás solo, que tú estás sola. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también el Señor dice en su palabra que Él está sentado a la diestra de Dios Padre y desde ahí intercede por nosotros día y noche. Así que recuerda que Dios está siempre para bendecirte, para ayudarte, y que no hay nada imposible para Él. Por tanto, que todo está escondido en Jesucristo. Nuestra vida también está escondida en Él y protegida en Él y bendecida en Él. Amén. Y por tanto que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si Él es nuestra cabeza ahora, este cuerpo tiene que obedecer a la cabeza. Tiene que bendecir a otros, ayudar a otros, hacer el bien. Cuando nosotros nos llenamos más y más de Dios, nosotros podemos dar a otros. Cuando nosotros nos llenamos más y más a través de la palabra de Dios, nosotros recibimos, pero también podemos compartir. Podemos compartir con los amigos, podemos compartir con nuestros familiares, con nuestros parientes, ¿verdad? Por eso, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, compártelo, pásalo a través de las redes, por un lado, por otro, envíaselo a un amigo, para que así también tú estés compartiendo el Evangelio de Jesucristo por todo este mundo. Porque el Señor no vendrá en su segunda venida hasta que todos hayan oído del Evangelio de Dios. Amén. Y si en esta hora tú has oído este mensaje y tú sientes en tu corazón el deseo grande de poder recibir a Jesús en tu corazón y ser parte de toda esta bendición gloriosa y poder tener esta autoridad tú también. Y si este es tu caso, yo te invito a que en esta hora tú puedas orar para recibir a Jesús en tu corazón. Solo repite estas palabras con todo tu corazón y con todo tu entendimiento. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora y me arrepiento. Te pido que por favor borres mi pasado y mi pecado y escribas mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame, Señor, para que de ahora en adelante pueda vivir para ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria sea al Señor.
Sabes que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y hoy has hecho la mejor decisión de tu vida. Y sabes que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por tanto, también te invito a que te inscribas en el programa. Así cada semana podrás aprender más. Vamos a escudriñar las escrituras para que aprendas más del Señor y de la palabra de Dios. Pero también me gustaría que le des a la campanita. ¿Sabes por qué? Porque cada día a las 6 de la mañana, la hora que debemos ponernos a orar, si te inscribes, te va a salir uno de mis shorts y te va a decir hoy es el día tal y hoy tienes que leer de tal capítulo de la Biblia. Y si te das cuenta, en la parte de los comentarios vas a encontrar un link que está pinned there. Ese link te va a llevar a que puedas cargar la aplicación de voz gratuita a tu teléfono. Miren qué precioso eso. Que Dios bendiga a los siervos y siervas que han hecho eso posible. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Y entonces tú puedes tener la Biblia de voz, le cargas la de Reina Valera del 1960 y puedes llevar la Biblia donde quiera que tú vayas, y cuando la necesites o necesites una palabra fuerte de poder, ya sabes que la Biblia va a estar ahí contigo todo el tiempo, ¿verdad? Mira qué precioso eso. Así también voy a orar por todos mis hermanitos y hermanitas que cada semana me acompañan. Ya somos más de 1000. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios por eso. Vamos orando, hermanos. Padre Celestial que estás en gloria, yo te doy honra y gloria y alabanza en esta hora, Señor. Te pido que por favor bendigas de una manera grande y poderosa a cada uno de mis hermanos y a sus familias en ellos representados, Señor. Que seas tú proveyendo a todas sus necesidades, Padre. Que seas tú manteniéndolas en sanidad divina, Señor. Yo te pido, Señor, que seas guiando su camino, Señor. Manda ángeles eslabonados alrededor de sus casas para protegerlos y guardarlos de todo mal, Señor. De norte a sur, este a oeste, que sea tu espíritu moviéndose en sus vidas, Señor, de una manera sobrenatural. Yo te pido que seas tú usándolos por prodigios y milagros, Señor, que cuando ellos oren por los enfermos, seas tú obrando tu perfecta voluntad en ellos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos preciosos, ha sido un privilegio hermoso de parte de Dios haber estado una vez más con todos ustedes en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones y hasta la próxima.